Comenzaremos ahora la semana 2 con trigonometría, donde veremos razones trigonométricas y algo más. Tercer trimestre. ¿Qué veremos? Recordaremos las razones trigonométricas vistas la clase anterior, las aplicaremos a ejercicios y analizaremos las razones trigonométricas en ángulos complementarios. Recordemos las razones trigonométricas, que son seno, coseno y tangente. Recuerden que cada una se definía de la siguiente manera. Coca, coca, hip, hip. Entonces el seno de alfa es cateto opuesto partido por hipotenusa. El coseno del ángulo es cateto adyacente partido por hipotenusa. Y la tangente es cateto opuesto partido por cateto adyacente. En el triángulo de la figura conocemos la medida de dos de sus lados, como se muestra a continuación. Tengo un triángulo, el ángulo alfa, tengo los dos lados, que en este caso son los catetos, ¿cierto? Si se nos pide determinar las razones trigonométricas del ángulo alfa, observamos que tenemos la medida de dos de sus lados y nos falta uno, que en este caso es la hipotenusa. ¿Y cómo la determinamos? Con el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos establece el teorema de Pitágoras? Dice que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado, es decir, 3 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y eso me da 9 más 4 y finalmente raíz cuadrada de 13, que es inexacta. Por lo tanto, la hipotenusa va a medir raíz cuadrada de 13 metros. Con esos valores, yo ya puedo determinar las razones trigonométricas de alfa. En alfa vemos que su cateto opuesto, el que está al otro lado, es 3 y su cateto adyacente es 2. Entonces, si nos piden el seno de alfa, sabemos que el seno de alfa es cateto opuesto partido por la hipotenusa. Coseno de alfa es el cateto adyacente, que es 2, partido por la hipotenusa, que es raíz de 13. Y la tangente es cateto opuesto, que es 3, partido por el cateto adyacente, que es 2. Y ahí tenemos las razones trigonométricas. Ahora, en algunos casos queda así, pero en otros tenemos que racionalizar. Racionalizar significa sacar la raíz del denominador de una fracción. Y para racionalizar, en los casos que tenemos aquí, debemos multiplicar por la misma raíz el numerador y el denominador de la fracción. Por ejemplo, el 3 partido por raíz de 13, para racionalizarlo, es decir, para sacar la raíz del denominador, debo multiplicar por raíz de 3 en el numerador y raíz de 3 en el denominador. Si yo multiplico 3 por raíz de 13, me va a quedar 3 raíz de 13. Y raíz de 13 por raíz de 13, me va a quedar 13 por 13, raíz de 169. Pero la raíz de 169 es 13. Entonces finalmente me quedará 3 raíz de 13 partido por 13. Y lo mismo pasa aquí. Tenemos que sacar esa raíz de ahí. Se fijan que aquí ya no quedó raíz en el denominador. No importa que quede en el numerador. En el denominador no podemos tener raíz. Por eso racionalizamos. Entonces aquí vamos a racionalizar para sacar la raíz de 13. ¿Qué hacemos? Multiplicamos el numerador y el denominador por esa misma raíz, que en este caso es raíz de 13. Multiplicamos 2 por raíz de 13, me queda 2 raíz de 13. Y raíz de 13 por raíz de 13, raíz de 169, que es 13. Por lo tanto, ahí tengo el seno racionalizado y el coseno racionalizado. Esta no, porque no tiene raíz en el denominador. ¿Correcto? Sigamos.
Analicemos otro ejemplo. Aquí tenemos de nuevo las razones trigonométricas y cómo completamos su definición. Coca, coca, hip, hip. Cateto opuesto partido por hipotenusa, coseno cateto adyacente partido por hipotenusa y tangente cateto opuesto partido por cateto adyacente. En el triángulo de la figura conocemos la medida de dos de sus lados, como se muestra a continuación. Ahí tenemos el ángulo alfa y tenemos los lados. En este caso tenemos un cateto y tenemos la hipotenusa. Si se nos pide determinar las razones trigonométricas del ángulo alfa, observamos que tenemos la medida de dos de sus lados y nos falta uno, que en este caso es un cateto. ¿Cómo lo determinamos? Con el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras dice que el cateto desconocido es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto. La hipotenusa menos el otro cateto. Y calculamos los cuadrados y nos queda 100 menos 81, que es la raíz cuadrada de 19, que es inexacta. Por lo tanto, el otro cateto va a medir raíz cuadrada de 19. Y con esos conocidos los tres lados, puedo sacar las razones trigonométricas. Seno de alfa. Para sacar el seno de alfa, debemos saber cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Entonces, seno de alfa es cateto opuesto, que es 19, partido por la hipotenusa, que es 10. El coseno es cateto adyacente, que es 9, partido por la hipotenusa, que es 10. Y la tangente es el cateto opuesto, que es raíz de 19, partido por el cateto adyacente, que es 9. Y en este caso no tenemos que racionalizar porque no nos quedó ninguna raíz en el denominador. Entonces ahí está listo. ¿Se fijan? Seguimos. También se puede determinar una razón trigonométrica conocida otra. ¿Cómo así? Veamos. Analicemos los siguientes ejemplos. Si en un triángulo rectángulo se cumple que coseno de alfa es 5 séptimos, determina seno de alfa y tangente de beta. Entonces, lo primero que debemos realizar es el dibujo. Es decir, hago mi triángulo rectángulo, ubico el ángulo alfa, ubico el cateto opuesto al ángulo alfa y el cateto adyacente. Y la hipotenusa. Ahora, como nosotros sabemos que coseno de alfa es cateto adyacente partido por hipotenusa, yo sé que el cateto adyacente a alfa va a medir 5 y la hipotenusa va a medir 7. Como nos falta un lado, tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras. Y como nos falta el cateto, ese cateto, que es el cateto opuesto, va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto. Ahí está. Y eso me da 49 menos 25, que me queda raíz cuadrada de 24. Y con eso tenemos que el seno de alfa es cateto opuesto, raíz de 24, partido por hipotenusa, que es 7. Y la tangente de alfa es cateto opuesto, que sería raíz de 24, partido por cateto adyacente, que es 5. Y ahí estaríamos con el ejercicio completo. ¿Ok? Seguimos. Puede ocurrir también que nos den una razón trigonométrica y uno de los lados del triángulo rectángulo. En este caso, procedemos de la siguiente manera. Analicemos el siguiente ejemplo.
Dado un triángulo rectángulo donde seno de alfa es 12/13 y la hipotenusa mide 104, determina el valor de coseno de alfa y tangente de alfa. Entonces lo que hacemos es la figura tomando en cuenta la razón trigonométrica. Ubicamos el ángulo alfa, el cateto opuesto sería 12 y la hipotenusa 13. Pero por otro lado, nos están diciendo que la hipotenusa vale 104. Y obviamente el ángulo alfa va a ser el mismo porque se forman triángulos semejantes. Entonces, ¿qué hago? Como los triángulos son semejantes, yo puedo determinar la proporción. Y digo, 13 es a 104, como 12 es a mi lado desconocido, que es este de aquí. Y despejo la proporción. X va a ser igual al producto cruzado entre 104 y 12 dividido por 13. Me da 1248 dividido por 13 y eso me da 96. Y ahora, ¿cómo determino el otro lado que falta? Con el teorema de Pitágoras. Como falta un cateto, ese cateto va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado, que es 104, menos el otro cateto al cuadrado, que es 96. Calculamos y nos da la raíz de 1600. ¿Y cuál es la raíz de 1600? 40. Por lo tanto, el otro cateto va a medir 40 centímetros. Y ahora que tengo los tres lados, puedo determinar lo que nos pidieron, que era el coseno y la tangente de alfa. El coseno es el cateto adyacente partido por la hipotenusa, 40 partido por 104. Y la tangente es el cateto opuesto, 96 partido por el cateto adyacente, que es 40. Y ahí tenemos las dos razones que nos habían pedido. ¿Ok? Ahora, cuando estés frente a un ejercicio de trigonometría, debes analizar antes qué razón trigonométrica utilizarás dependiendo de los datos que tengas. ¿Por qué? Porque de repente, por ejemplo, si tienes un problema y tú quieres aplicar la tangente y no tienes el cateto opuesto o no tienes el cateto adyacente, no puedes aplicar tangente. Tienes que aplicar la razón trigonométrica de los datos conocidos o uno conocido y uno desconocido. Veamos, ¿en cuál de las siguientes situaciones podemos utilizar la razón trigonométrica seno para determinar el valor de x? ¿O en cuál de las siguientes situaciones podemos utilizar la razón trigonométrica coseno para determinar el valor de x? ¿O en cuál de las siguientes situaciones podemos utilizar la razón trigonométrica tangente para determinar el valor de x? Y ahí tengo una serie de triángulos rectángulos donde se conoce un lado y el que me están pidiendo. Entonces, por ejemplo, en el triángulo 1, yo tengo, aquí está el ángulo alfa, tengo el cateto adyacente y tengo la hipotenusa. Entonces tengo que saber y recordar qué razón trigonométrica utiliza el cateto adyacente y la hipotenusa. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, en este, tengo el ángulo 30, tengo el cateto opuesto y tengo la hipotenusa. Entonces tengo que recordar qué razón trigonométrica utiliza el cateto opuesto y la hipotenusa. Y todos sabemos que es el seno. Entonces veamos, ¿en cuál de estos triángulos ocupamos seno? Correcto, en el tercero, porque tengo seno es cateto opuesto partido por hipotenusa. Tengo el cateto opuesto y tengo la hipotenusa. Entonces lo puedo ocupar. ¿Cuál otro? Que tenga el cateto opuesto y la hipotenusa.
El 6, ¿cierto? No, era el 7. El 7. Cateto opuesto, 5, partido por la hipotenusa, que es X. Ese era... Ahí vamos a ver. Ahora, veamos. ¿Habrá otro? Cateto opuesto, hipotenusa. Creo que no. Veamos el coseno. El coseno es cateto adyacente partido por hipotenusa. ¿Dónde tenemos cateto adyacente e hipotenusa? Aquí tengo cateto adyacente, hipotenusa. Por lo tanto, en el triángulo 1 vamos a ocupar coseno. ¿Dónde hay otro cateto adyacente e hipotenusa? En el 2, ¿cierto? Tengo el cateto adyacente a beta y tengo la hipotenusa. ¿Habrá otro? Cateto adyacente, opuesto. Cateto adyacente, hipotenusa. Aquí hay otro. Este también se calcula con el coseno. ¿Ya? Y veamos el 4. Tengo cateto opuesto partido por cateto adyacente. Y eso es tangente. Y este también es tangente. Cateto opuesto a 60 grados, que es este, partido por el cateto adyacente, que es ese. Por lo tanto, estos dos últimos eran las tangentes. ¿Ya? Entonces uno tiene que ver qué datos tengo o qué tengo que buscar o qué tengo que utilizar y ahí analizar qué razón trigonométrica voy a aplicar, si es seno, coseno o tangente. ¿Ya? Sigamos. Puede ocurrir también que en un ejercicio nos den los datos y una razón esté aproximada a un decimal. Lo que debemos realizar es transformar dicho decimal a fracción y con ello aplicar nuestro conocimiento. Observemos el siguiente triángulo. Ahí lo tenemos. Tenemos un triángulo rectángulo, tenemos el ángulo alfa, el ángulo beta, que son los ángulos agudos. Recuerden que entre los tres suman 180 y si ese vale 90, los dos agudos van a medir entre los dos 90. Se dice que son complementarios. Y tengo los lados, el cateto A, cateto B y la hipotenusa C. ¿Ya? ¿Qué nos dice aquí? Dice que si alfa es igual a 30 grados y el lado A mide 5 centímetros, ¿cuál es la medida del lado B si la tangente de 30 es aproximadamente 0,8? Entonces, uno coloca los datos que te dan. Me dicen que alfa vale 30 grados y que el lado A vale 5. Ahora, me dicen por otro lado que tangente de 30 es 0,8, pero yo sé que 0,8 es lo mismo que 8 partido por 10. 8 décimos. Recuerden que se pone el número sin la coma y se parte por la potencia de 10 que indica la cantidad de decimales. Y como esto es tangente de 30, la tangente de 30 es el cateto opuesto partido por el cateto adyacente. Entonces yo puedo formar la proporción. ¿Qué proporción? Cateto opuesto a 30, que es 5, partido por B. Ahí está. Eso es lo que yo veo en el triángulo. Veo que la tangente de 30 es el cateto opuesto, que es 5, partido por el adyacente, que es B. Pero por otro lado me dicen que la tangente de 30 es 8 partido por 10. Y ese también entonces sería cateto opuesto, 8 partido por 10, cateto adyacente. Y formo la proporción. Y la resuelvo.
B va a ser igual al producto cruzado, 5 por 10, 50, partido por 8. Y eso es aproximadamente 6,3. Por lo tanto, el valor de B va a ser 6,3. ¿Ya? Entonces yo tengo que formar la proporción. Veamos este otro ejemplo. Me dan un triángulo rectángulo, me dan el ángulo alfa y beta y los lados PQR, donde P y Q son los catetos y R es la hipotenusa. Entonces, ¿qué me dicen? Me dicen que el ángulo alfa vale 20 grados, que el lado Q mide 8 centímetros y me preguntan cuál es la medida del ángulo del lado mayor si coseno de 20 grados es 0,6. El lado mayor es la hipotenusa, o sea, me están preguntando por R y me dicen que coseno de 20, es decir, cateto adyacente, partido por hipotenusa, Q partido por R, es aproximadamente 0,6. Entonces, ¿qué hago? Ese 0,6 lo transformo a fracción, 6 partido por 10, y formo mi proporción. Cateto opuesto, cateto adyacente, porque es coseno, 8 partido por hipotenusa, que es R, ahí está, es igual al coseno de 20, que es 6 partido por 10. Y con eso resuelvo. R va a ser igual al producto cruzado, 8 por 10, dividido por 6, me queda 80 partido por 6, y eso aproximadamente es 13,3. Por lo tanto, el lado mayor, que es la hipotenusa, o que es R, mide 13,3. ¿Correcto? Seguimos. Razones trigonométricas en ángulos complementarios. En primer lugar, debemos recordar que los ángulos complementarios son aquellos que al sumarlos dan como resultado 90 grados. Por ejemplo, 70 y 20. Son dos ángulos complementarios, porque si los sumo me da 90. 30 y 60 son complementarios, porque si los sumo me dan 90. Y así yo puedo ver cualquier combinación. Si sumados me dan 90, van a ser complementarios. Y en un triángulo rectángulo tenemos que los ángulos agudos son complementarios. Veamos. Aquí tengo el triángulo. Recuerden que este ángulo es recto, mide 90, y entre los tres tienen que medir 180. Por lo tanto, si ya este mide 90, entre estos dos tienen que medir 90 para que me den los 180. Por lo tanto, si este ángulo vale 20, el otro va a medir lo que le falta para 90, es decir, 70. Son complementarios. Si el ángulo mide 40, el otro va a medir lo que le falta para 90, es decir, 50. Son complementarios. Si vale 15, el otro va a medir 75. Si yo los sumo, me dan 90. Por lo tanto, son complementarios. Si vale alfa, el otro va a medir lo que le falta a alfa para llegar a 90, es decir, 90 menos alfa. Y esta notación es la importante, porque ahí me está diciendo que si yo estos dos los sumo, me da 90. Por lo tanto, son complementarios. Si determinamos las razones trigonométricas de alfa, vemos que seno de alfa es cateto opuesto B partido por C. Coseno de alfa es cateto adyacente A partido por C. Y tangente alfa es cateto opuesto B partido por cateto adyacente A. Ahora, si determinamos las razones trigonométricas del otro ángulo, es decir, de 90 menos alfa, de este, que es el complemento de alfa, vemos que el seno es el cateto opuesto A partido por la hipotenusa, que es C. El coseno de 90 menos alfa va a ser cateto adyacente, que es P, partido por la hipotenusa, que es C. Ahí está. Y la tangente
es el cateto opuesto, que es A, partido por B. Ahí está. Si se fijan ahora, yo mirando aquí puedo decir que alfa y 90 menos alfa son complementarios. Es decir, si yo los sumo me van a dar 90 grados. Y si yo sumo 90 menos alfa más alfa, las alfas se van y me queda 90. Son complementarios. Y fíjense aquí que el seno de B de alfa, el seno de 1, seno de alfa, es igual al coseno del otro. Seno de alfa es B partido por C y coseno de 90 menos alfa es B partido por C. Y al revés, coseno de alfa es lo mismo que el seno del otro. ¿Ya? Y también podemos ver aquí abajo que la tangente de uno con respecto a la tangente del otro es que son inversos. ¿Ya? Pero lo que nos vamos a enfocar ahora es en el seno y coseno. Seno de alfa va a ser lo mismo que el coseno del complemento. Y el coseno de alfa va a ser lo mismo que el seno del complemento de alfa. ¿Ok? Veámoslo en ejercicio. Teniendo en consideración lo anterior, completemos con verdadero o falso. Recordemos que el seno de alfa es igual al coseno de 90 menos alfa y que el coseno de alfa es igual al seno de 90 menos alfa. Si fueran los ángulos con grados, tendría que decir, por ejemplo, que el seno de 30 grados es igual al coseno de 60. Porque 90 menos 30 es 60. Y 60 más 30 me dan 90. Y ahí están los complementarios. ¿Ya? Veamos. Seno de 30 es igual a la tangente de 30. No, porque la relación aquí está entre seno y coseno. La tangente no está, por lo tanto, falso. Seno de 30 es lo mismo que el coseno de 30. Tampoco, falso. Seno de 30 es lo mismo que el coseno de 60. Aquí sí, porque miren, 30 y 60 son complementarios. Y el seno de uno es lo mismo que el coseno del otro. Por lo tanto, esta es verdadera. Vamos con la otra. Coseno de 50 es lo mismo que seno de 40. También, ¿eh? Coseno de 50, seno de 40. 50 más 40 es 90 y está la relación coseno y seno. Por lo tanto, es verdadera. Coseno de 35 es lo mismo que seno de 35. Falso. Seno de 10 es lo mismo que coseno de 80. Correcto, porque ahí me dan los 90. Y seno de 25 es lo mismo que tangente de 65. A pesar que son complementarios los ángulos, pero la relación no es verdadera, porque debiera ser coseno de 25 es igual al seno de 65. Por lo tanto, esa es falsa. ¿Ok? Sigamos con las otras. Ahora escrito en terminología algebraica. Seno de beta, ¿es lo mismo que coseno de 90 menos beta? Sí, porque son complementarios y seno y coseno son las razones que estamos utilizando. Seno de alfa, ¿es lo mismo que coseno de 90 menos beta? ¿Cómo me doy cuenta que es falso? Porque los ángulos son diferentes. Tiene que ser el mismo ángulo. Coseno de beta menos 90, ¿es lo mismo que seno de 90? No. Seno de beta menos 90,
es lo mismo que coseno de beta? Tampoco, porque aquí tiene que ser 90 menos beta, ¿ya? Tangente de beta es lo mismo que coseno de 90 menos beta. La relación tangente-coseno no corresponde. Seno de beta es lo mismo que coseno de 90 menos alfa. Es así. No, porque los ángulos son diferentes. Beta y alfa tiene que ser el mismo ángulo. Coseno de beta es lo mismo que el seno de 90 menos beta. Es así. ¿Ya? Entonces uno tiene que conocer la relación, esto que está aquí arribita. Lo vamos a practicar después en clase. Bien, hemos terminado la clase de hoy. Cópienla en su cuaderno, vayan paso a paso, desarrollen la guía, asistan a clases, asistan a la ejercitación. Nos vemos. La frase de Confucio, un filósofo. Nuestra gloria más grande no consiste en no haber caído nunca, sino en haberse levantado después de cada caída. ¿Ok? Nos vemos. Bye bye.